El robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, es la fuente más importante de ingresos para el crimen organizado, no relacionados con el narcotráfico. En Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros documentó la operación de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. Además de extraerlo de tomas clandestinas o robarlo de trenes o centros de distribución, los cárteles también obtienen el combustible de empleados corruptos de Pemex y funcionarios locales. Hay intermediarios en México y Estados Unidos. Ellos facilitan el envío ilegal de petróleo y gas natural. Lo venden a pequeñas empresas que operan cerca de la frontera. De acuerdo con este mapa, una vez que los cárteles obtienen el hidrocarburo, es depositado en tanques de almacenamiento en centros de distribución de Veracruz, Altamira y Monterrey. Lo etiquetan como aceite usado u otros materiales supuestamente peligrosos para evadir el pago del impuesto especial sobre productos y servicios a las gasolinas. Una vez que cruzan la frontera, lo entregan en bodegas operadas por empresas estadounidenses, antes de ser distribuidos a importadores cómplices, que lo facturan y venden a otras compañías de petróleo y gas natural, así como a refinerías en Estados Unidos, incluso a Japón, India o África. Para el caso de México, lo trasladan en buques desde Estados Unidos hacia aduanas mexicanas, en Altamira, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Tuxpan. Y en complicidad con agentes aduanales coludidos, lo dejan pasar sin inspecciones. Usan las mismas empresas fantasma con las que alteran los documentos para vender el combustible a Pemex o bien al mercado informal. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de Energía, está con nosotros, se lo agradezco muchísimo. Es socio director de Cifrados Consultores y el rector de la UNAM. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Hola, Azucena, mucho gusto en estar contigo, saludarte y saludar a tu público. Muchas gracias, doctor. A ver, leía con atención el fin de semana información en el diario Reforma respecto al huachicol fiscal. En el sexenio pasado nos dijo Andrés Manuel López Obrador, lo que también fue mentira, que se había terminado el huachicol. El huachicol, como lo conocíamos, es la perforación de ductos de Pemex, sacan la gasolina con bidones y luego van y la venden a la carretera o a las gasolineras, etcétera. Ese es el huachicol tradicional. Pero el huachicol fiscal inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir esto? Que importan combustible de los Estados Unidos, llega aquí a México y dicen que no es combustible, sino que es aceite o algún otro contenido. Entonces pagan menos impuestos, se reparte el combustible y se reparte la lana. A ver, Francisco Barnés, cuénteme, ¿es cierto que empezó este huachicol fiscal en el sexenio anterior? El huachicol fiscal empezó hace muchos años con importaciones pequeñas de carros tanque que cruzaban la frontera con producto que era diésel y que se disfrazaba de alguna manera el diésel, pero en muy pequeña escala. Prácticamente no aparece, no es fácil detectarlo en las estadísticas. Cuando uno compara las exportaciones de diésel que informa Estados Unidos, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos que realiza México, con las importaciones de diésel que se realizan al país, que declara o que informa la Secretaría de Energía, prácticamente son cifras iguales a lo largo de los años, hasta principios de esta administración que empiezan a crecer, se disparan hasta el 2017, luego caen los 2 años subsecuentes cuando el IEPS se vuelve negativo o deja de aplicar y por tanto el incentivo económico para el contrabando que reduce significativamente y luego vuelve a crecer hasta finales de la administración. ¿Vuelve a crecer en qué año, doctor? Crecen a partir del 19, alcanzan un máximo en 2021, curiosamente año de elecciones. Ay, caray. 22 baja, 23 sube un poco más y 24 vuelve a crecer de manera importante. Wow, bueno, pues qué revelador. Empieza a crecer, voy a repetir, porque es un tema
que creo que no queda del todo claro lo grave que es el dinero que se robaron, la cantidad de dinero, se habla hasta de 600,000 millones de pesos, ¿es correcto, doctor? Mi estimado es un poco diferente, pero es un estimado solamente. En el caso de diésel, mi estimado es que la afectación fiscal entre IEPS e IVA, si se logra esquivar la totalidad del IVA, son 6,700 millones de dólares en el sexenio pasado. 6,700 millones de dólares. Entonces, en el caso de diésel y gasolina, que es un estimado poco menos preciso, porque hay importaciones de gasolina de otras partes del mundo y eso hace poco más, el estimado es un poquito menos preciso, pero de todas maneras es de cifras considerables. Estamos hablando de unos 4,000 millones de dólares, por lo menos. 4,000 millones. Estamos hablando más de 10,000, 11,000, cerca de 11,000 o 12,000 millones de dólares. 6,700 millones de diésel y 4,000 millones de dólares de gasolina. A ver. En el sexenio pasado. Híjole, bueno, unos 12,000 millones de dólares. 12,000 millones de dólares, lo voy a anotar aquí. A ver, entonces, el comportamiento es el siguiente, y dice mucho, ¿no? 2019, Andrés Manuel López Obrador entró en diciembre del 2018. Diciembre de 2018 empieza, pues arranca su gobierno 2019. Ahí se ve, el doctor Francisco Barnés de Castro me dice, hay un alza en el tema de la importación de combustibles. Sí. En el 2021, año electoral. Bueno, importación ilegal de combustibles. Sí, importación ilegal de combustibles. En el 2021, año electoral, hay una alza considerable. ¿Qué cosa? Baja en el 2022 y vuelve a subir en otro año electoral, 2023-2024, doctor. Así es. Coincidencia o no, pues ya sabe que en la política no hay coincidencias, pero se ha hablado mucho respecto a que estos recursos ingresaron a las campañas de Morena en varios estados de la República. Bien, Estados Unidos reporta, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se detecta el huachicol fiscal, doctor? En el caso de diésel, porque la inmensa mayoría del diésel que importamos a México viene de Estados Unidos, entonces la comparación es muy simple. Hay una cifra oficial que publica la Agencia de Información Energética de Estados Unidos de qué combustible se exporta a México, en qué volúmenes, y qué precios inclusive. Y hay una lista oficial, de una publicación oficial de la Secretaría de Energía, de las importaciones que se realizan al país, tanto por Pemex como por privados, de diésel y de gasolina. En el caso de diésel, si todas las importaciones o la gran mayoría viene de Estados Unidos, pues cuando las dos cifras son aproximadamente iguales, pues quiere decir que hay muy poco contrabando, si es que lo hay. Exacto. O sea, cuando las cifras se empiezan a diferenciar de manera importante y las exportaciones de Estados Unidos a México son mucho mayores que las importaciones totales de diésel al país, de Estados Unidos y de otras partes, pues entonces es clara evidencia que hay un contrabando de combustible al país. Bueno, entonces gasolina, ahí hace falta hacer alguna estimación. En gasolina, en el 2018 y 19, México importaba el 84% de la gasolina de Estados Unidos y 16% de otras partes del mundo, asumiendo que en esos años no había huachicol. Bien, ahora, doctor Francisco Barnés de Castro, alguien es el responsable, pues, de revisar muy fácil las entradas y las salidas, ¿no? La entrega, lo que sale, qué es el contenido, ¿no? Como cualquier empresa, como cualquier institución. Oye, me estás diciendo que me estás mandando 10 litros de gasolina, lo reviso, ¿y por qué nada más hay 7? ¿Dónde están los otros 3? Pues en el huachicol fiscal, ¿no? Alguien lo tuvo que ver, desde luego. Son públicas, fácilmente identificables y al alcance de cualquiera, y particularmente de las autoridades, tanto fiscales como el sector de energía, que las tienen y las manejan. Eso por una parte, pero sí, cuando un producto sale de Estados Unidos, se embarca como diésel o como gasolina.
se embarca, se incluye el destinatario, el producto, la calidad, el precio, etcétera, etcétera. Eso se registra ante las autoridades federales. Bien, entonces incluyen aquí... las estadísticas norteamericanas. Sí, claro. Cuando ese producto llega a México, llega bajo otro nombre. Quiere decir que en el camino tuvieron que cambiar los papeles para explicar que no era diésel, sino era un aditivo para aceite. Claro. La aduana tiene la obligación de recibir el producto y analizarlo y cuantificarlo, y si no lo hace, hay una clara omisión. El buque tiene que anclar en un puerto oficial y descargar oficialmente por norma en tanques de almacenamiento, no en pipas. Cuando se descarga en pipas, como se ve ahora en la toma que están mandando ustedes, pues claramente hay una operación ilegal, donde esa operación ilegal está autorizada por las autoridades que están encargadas de la administración del puerto. Ahora, después que es la Cuando Secretaría salen de cientos Marina. de pipas sin marca ni nombre, cuando llegan al puerto y salen del puerto sin que nadie se dé cuenta, pues es un poco raro. Oiga, doctor, es integrante del Observatorio Ciudadano de Energía, el doctor Francisco Barnés de Castro, pues usted lo conoce perfecto. Aquí involucrados todos, ¿no? Pues no sé desde dónde, pues quién está encargado de los puertos, pues la Secretaría de Marina y Aduanas y la policía, y pues no sé, el secretario de Marina, el presidente de la República, o sea, es el SAT o la UIF, o sea, aquí todo el mundo tuvo que saber algo. Empresas privadas que manejan los carros tanques y las pipas y los tanques de almacenamiento en México, que se encargan de sacar los permisos de importación, que se encargan de operar todo esto. Son empresas privadas que están operando ilegalmente. Seguramente está involucrado el crimen organizado. Hay reportes en la prensa de la participación del crimen organizado, porque si no participan directamente, cobran derecho de paso por cada pipa que se encuentra en el camino, y las paran o las derraman en la calle. En fin, y por supuesto, es un volumen, es un negocio de tal nivel que requiere una extraordinaria organización y una coordinación de muchos elementos. Bueno, doctor, pues es muy revelador, muy importante lo que usted nos ha dicho por muchas razones, cuestiones electorales, cuestiones criminales. Yo no quiero entrar con usted a la política, pero me siento obligada a preguntarle, ¿esto pudo pasar sin el conocimiento del secretario de Marina? O sea, ¿alguien lo pudo haber engañado a ese nivel? Me cuesta, es muy difícil dar una opinión sobre esto.